Y volvimos para este último tramo, media hora, menos de media hora, para terminar el programa de hoy. Y les vamos acercando un poquito de la agenda de lo que vendrá, porque en La Plata pasan un montón de cosas, como la segunda La Plata Lúdica. El año pasado estuvimos conversando con él y lo tenemos de vuelta. A Facundo Ferray, organizador de La Plata Lúdica, y se suma Ezequiel Vigrín, responsable de prensa, así que les damos la bienvenida a Facundo y a Ezequiel a La Marea. Acá Sol, Luana y Lu les saludan. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, el año pasado recuerdo que era la primera vez que estaban organizando este gran encuentro. Quizás arrancar para quienes se lo perdieron, quienes no saben de qué trata, de qué va La Plata Lúdica. Bueno, una pena si se lo perdieron, porque fueron 6.000 personas aproximadamente al evento a lo largo de todo el fin de semana, de los 2 días que duró. La Plata Lúdica es una convención de juegos de mesa modernos y juegos de rol que tiene como principales actividades un gran espacio con más de 300 lugares para sentarse a jugar, y que además haya gente que te pueda sugerir y explicar juegos de manera más rápida para que no tengas que leerte todo el manual y demás. En los que vas a poder jugar juegos de mesa modernos, que si quieren después comentamos un poquito qué significa eso, también juegos de rol, vas a poder probar prototipos, es decir, juegos que están en proceso de diseño con las propias personas que los están diseñando, ahí enfrente tuyo, para poder darles una devolución, opinar sobre la experiencia de jugar ese juego en el momento en el que está, aportar quizás ideas que después terminan quedando enfocadas a la propia mecánica del juego. Y además tiene una parte de feria donde la gran mayoría de las editoriales del país van a estar presentes en casi la mitad del hall del pasaje. Se desarrolla esa parte. Y este año sumamos la presencia de algunos wargames de miniaturas, principalmente de Warhammer. También está el Club de Ajedrez de La Plata. Viene la gente de la Facultad de Ciencias Exactas con unos juegos matemáticos didácticos. Está presente un proyecto de una casa de día de La Plata, que seguro ahora mientras yo lo digo porque me lo olvidé, ese lo busca y lo decimos al nombre, que son una gente que hizo, el equipo pedagógico de ahí hizo una apuesta muy muy copada y desarrollaron un juego de mesa con los chicos que están en la casa de día. Y lo produjeron, digamos, como proyecto en sí mismo, con lo cual básicamente ellos se animan a explicar el juego, a ofrecérselo a la gente y que se pueda vender incluso. Van a tener un espacio también y vamos a tener unos juegos de mesa de madera gigantes que van a estar también disponibles. Increíble. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ahí lo va. pueden encontrar en Instagram al proyecto. Es una casa de día de acá de La Plata. Bien, muchas de estas propuestas se sumaron en esta segunda edición, ¿verdad? Algunas de ellas sí. Esta que mencionábamos recién, tenemos una cosa más que por ahí la quiere contar así no monopolizo tanto. No, yo creo que si es el show del pitch te la dejo a vos, porque bueno, es más de lo tuyo. Yo quiero agregar una cosa que me parece muy interesante, sobre todo para aquellos que no fueron el año pasado y que no se lo pueden perder este año, que es una propuesta libre y gratuita, por empezar. Quiero reforzar eso, libre y gratuita, más que viene buenísimo, planazo para fin de mes, para ir con la familia, con amigos, porque es low cost, que te enfrenta a una situación que hoy por hoy la verdad que es bastante atípica, ¿no? Hoy vivimos en un día muy tecnificado, dependiente muy de las pantallas, con poco contacto a veces con tus queridos, con tus seres cercanos, porque la vorágine del día, de la semana, del laburo, de lo que sea, te desconecta en lo personal un poco.
Entonces, este es una gran propuesta que te acerca a todas esas personas, no solo para reírte, divertirte, sino disfrutar y compartir un momento, ¿no? Y jugando. Como le gusta decir a Facundo, ¿no? Crear historias a través de los juegos que después uno las va a recordar. Y es verdad, te pasa eso, porque hay partidas que te quedan como míticas con resultados muy lindos y que después te quedan en la amistad y siempre lo volvés a traer como anécdota. Así que yo creo que eso es muy fundamental de este tipo de eventos, sobre todo el de La Plata Lúdica, que apuesta dentro de su objetivo a eso, ¿no? Al reencuentro social con la gente. Tal cual. Sí, me parece sumamente interesante esto que planteás. Bueno, acá también lo discutimos seguido de cómo la digitalidad nos atraviesa. Entonces poder pensar esas propuestas, digo, incluso hasta por fuera, saliendo de los juegos que quizás o la Play o los juegos de internet o que también son digitales, poder pensarse eso desde otra materialidad incluso, que me parece también es bastante interesante desde este lado. Mira, ahí en esa charla está bueno señalar que los juegos de mesa conjugan 3 características que son muy poco habituales en otras formas de entretenimiento. En general, los juegos en general tienen una cosa que no tienen otras formas de entretenimiento, como puede ser, no sé, desde el cine hasta la literatura, sin bajarle el precio nunca a nada de estas experiencias, ¿no? O sea, son también culturalmente súper ricas. Pero bueno, el juego en general te propone protagonismo narrativo. Lo que vos haces es lo que mueve la acción del espacio de entretenimiento. A diferencia de que en general en otras propuestas de entretenimiento parte de un consumo pasivo. Más allá de que hay una elaboración de imaginación mental y que vos participás en ese sentido también, cerrando el ciclo artístico de la obra que estás consumiendo, pero acá vos tenés protagonismo narrativo. Tus acciones son las que empujan al desarrollo conjuntamente con las acciones de otras personas. Esto lo comparten todos los tipos de juegos en general, pero el juego de mesa le agrega lo de la presencialidad, quita del medio la intermediación de pantallas de un agente externo que media de muchas maneras, no siempre positivas, a veces sí, pero no siempre positivas, y además da una accesibilidad a una reconstrucción de esa experiencia del cara a cara que no es tan habitual, o no venía siendo tan habitual hasta estos tiempos. Y la última de esas, o la tercera de esas características, es la intergeneracionalidad orgánica que tiene el juego de mesa. Porque nos habrá pasado de chicos o a quienes ya tienen hijos y demás, que vos muchas veces te buscas una excusa afectiva para poder hacer una actividad. O sea, haces algo en función de poder compartir una actividad con alguien con mucha distancia de edad, con un abuelo, con un peque, etc. Y quizás en otras circunstancias no harías esa actividad, pero en ese contexto sí la haces porque querés ese momento de encuentro con esa persona. Acá los juegos de mesa tienen la riqueza de que son tan variados, tan amplios y tan ricos en lo que le pueden ofrecer que vos orgánicamente vas a terminar encontrando un juego que a vos te va a gustar. Y entonces no necesitas la excusa efectiva. Lo vas a hacer con el peque, lo vas a hacer con el abuelo, porque igualmente lo harías vos por sí mismo. Y eso tiene una potencia extra en la cual hay una igualación de experiencia entre las partes, en la cual hasta las dos personas de fondo saben que es un pelín más genuino, ¿no? Insisto, no estoy diciendo que lo otro esté mal ni nada por el estilo, pero hay una cosita extra. Es como, probablemente en estos tiempos de mundial, le pasa a toda la familia que se sienta genuina y orgánicamente a querer hacer esa actividad, no solamente porque está bueno compartirlo con las otras personas, sino porque individualmente también a vos te atraería hacerlo, aunque estuvieras en el medio de la pampa solo con un tele mirando el partido. Y ese plus, ese punto de encuentro de esos 3 elementos, es casi inédito en las formas de entretenimiento actuales, y realmente creemos en general, como parte del espíritu de La Plata Lúdica, que contar o difundir las fortalezas de esta propuesta de entretenimiento es muy valioso. Bueno, ahí también repasando lo que difundían en la Gacetilla, pero también ahí lo mencionaban como, bueno, un auge de que creo que es un poco de las épocas de crisis en las que hay como resistencias y esto de tratar de pensar
bueno, cuáles son esas trincheras para seguir garantizando una presencialidad, como esa experiencia no mediada por la tecnología. Consultarles, bueno, acá en Argentina ustedes ven que hay como un crecimiento de esto de los juegos de mesa. Bueno, que se haga un segundo encuentro acá en La Plata, creo que va un poco de la mano con eso, pero bueno, ¿cómo es el panorama lúdico en nuestro país? Bueno, voy yo. Es un tema que le gusta hablar Facundo, pero lo voy a tocar. y voy a empezar citando una frase que le gusta decir mucho a él. La era dorada de los juegos de mesa. Vamos a empezar con esa frase y la vamos a explicar un poquito. Si bien esto en la Argentina empezó a despegarse bastante con la pandemia, acompañado porque bueno, la gente tenía un poco más de tiempo, muchas de las diseñadores que tenían ideas dando vuelta empezaron a plasmarlas, a desarrollarlas, a profundizarlas. De hecho, apareció una de las editoriales nacionales con muy fuerza, que es La Pulga Escapista, amigo de la casa. Empujó bastante no solo a la comunidad de diseñadores, sino también hizo crecer la cantidad de jugadores, porque al ver una oferta local, eso también acercó a mucha gente a que se sumara a jugar juegos de mesa. Previo a la pandemia, si bien en el resto del mundo, más que nada de Europa principalmente, Estados Unidos, que son los pocos más fuertes de consumo de esto, venía ya con un auge importante que se sobreexplotó en la pandemia. Eso dificultaba un poquito a Argentina porque era todo o sea, había que importar los juegos y eran caros. Uh-huh. Eso complicaba bastante a argentinos y ponerle la accesibilidad. Eso favoreció a que los clubes aparecieran, clubes de juegos de mesa, eventos como los que organiza Facundo con su tienda. Como decía, después en el 2020 esto favoreció que se exponenciara a nivel nacional. Con lo cual hay un lindo panorama para aquellos que nos gustan los juegos de mesa. Yo siempre jugué juegos de mesa, desde los 80, cuando estaba el auge de los videojuegos, aparecían las consolas en los 90 y ya después se consolidaron. Yo siempre seguí jugando juegos de mesa. Y eso confluyó dos grupos, digamos, son más de 2 generaciones, pero bueno, las que ya venían con los juegos de mesa, más la nueva que lo están descubriendo, porque venían atados a los videojuegos. Y eso hace que la industria nacional y la comunidad de juegos de mesa siga creciendo y cada vez hay más gente que sigue descubriendo este mundo que por algo apasiona, ¿no? Porque no solo que te hace pensar, te hace aprender, porque muchas veces aprendés con los juegos de mesa porque tienen temáticas que decís, mirá, este tema no lo sabía y está basado en una situación real que sucedió en un momento y te da por ahí a hablar de ese tema, a profundizarlo vos como una cuestión personal. Y bueno, y todo esto que veníamos comentando, ¿no? Rompe con el esquema de la pantalla y reencontrarte. Un poco eso. Seguramente Facu va a agregar mucho más. No, lo primero que voy a decir es que mencionaste los juegos que jugabas en los 80. Todo el equipo de La Marea seguramente no había nacido en los 80. No. Bueno, ni estaba en planes. No, todo lo que dice además hay una suerte de explosión en el diseño. Cuando hablamos de diseño o de diseñadores, personas que están diseñando juegos, no hablamos de la parte visual, hablamos de lo que para un libro sería el autor, la autora, o sea, es la persona que concibe la experiencia, la mecánica que va a desarrollar el juego. Desde hace unos 5 años se viene desarrollando una comunidad muy fuerte de diseño en Argentina que ha ganado mucho terreno y que hoy en día incluso les diría que está un poquito encorsetada o en un cuello de botella porque no hay suficientes editoriales para poder canalizar todo el diseño que se está haciendo en Argentina. Argentina tiene desde hace 1 año y medio más o menos un proceso bastante rico de exportación de licencias de juego de mesa que varios autores y autoras firmaron acuerdos de licencia para producir sus juegos en el exterior que todavía están en proceso de producción, muchos todavía no han salido, algunos ya sí, Juanito Blockits se publicó en Chile, en Alemania, hay varios de los juegos, El Valle Secreto es un juego que se ha publicado en un montón de países, incluso en China, en Rusia, o sea, lugares un poco exóticos para lo que son nuestras vinculaciones culturales habituales, pero aún así, gente que gestiona licencias a nivel internacional ha visto riqueza e interés suficiente como para que ese producto comercial se empiece a internacionalizar
Y de a poco se ha empezado, digamos, el mundillo global, por así decirlo, de los juegos de mesa, ha empezado a mirar a la Argentina con un poquito más de atención y diría que al diseño latinoamericano en general, porque es un rubro que ha empezado también a desarrollarse de manera fuerte. Tenemos un plus acá, que esta situación que decía ese de un poco la historia argentina de la sustitución de importaciones, o sea, lo de la problemática económica que por ahí impedía acceder a ciertos juegos internacionales y demás, poquito hizo fuerza, impulsó a que tuvieran lugar diseños locales porque una diferencia de precio hacía que fueran juegos más accesibles. Y eso quizás fue una semilla en un momento, pero también tiene mucho este mundillo de comunidad. Argentina tiene una particularidad. Argentina tiene 3 grandes eventos de juego de mesa. El Encuentro Nacional de Juego de Mesa, que este año tiene su 15ª edición en la ciudad de Neuquén. Es un evento itinerante que federaliza, digamos, el recorrido. El Cultura en Juego, que es un evento el más grande de Argentina, que se hace en Rosario. Y La Plata Lúdica desde el año pasado, que viene siendo a nivel de convocatoria el tercer evento más convocante. El encuentro nacional varía, porque según la ciudad, el año pasado estuvo en San Luis y fue una asistencia de más o menos la mitad de la gente que vino a La Plata Lúdica. La pone que La Plata Lúdica en convocatoria fue la segunda, pero el encuentro tiene todo su prestigio, su historia, entonces como que es quizás el más importante, ¿no? Tienen la particularidad de estos 3 eventos, y otros como el Encuentro Regional de Adrogué, y otros que se hacen en Salta, y varios más, que son todos de entrada libre y gratuita. Las convenciones, en general, en el mundo de juegos de mesa, suelen tener un perfil mucho más comercial, son mucho más de perfil de feria, no tanto de grandes espacios. O sea, imagínense que en La Plata Lúdica más del 50% del terreno usado por la convención es para jugar distintas cosas, juegos de mesa, prototipos, juegos de rol, y ponele que 40 y pico es para la parte de feria, que es lo que, por ser gratuito, paga el evento, obviamente, porque nosotros lo hacemos de onda, porque nos gusta este mundillo y nos gusta quemarnos la pestaña organizando esto, y no es un evento con fines de lucro ni nada por el estilo, y lo hacemos, por así decirlo, de onda, pero obviamente no tenemos fondos para hacerlo, entonces lo pagamos con lo que aportan los stands y todo. Pero la mayoría de los países del mundo son convenciones que tienen entradas, y que tienen entradas relativamente dolorosas. Ustedes pueden ver, qué sé yo, la Comic Con de Buenos Aires, no sé si el año pasado la entrada más básica salía 40.000, 50.000 pesos, o sea, son no tan accesibles para el público general. Esa cuota que tiene de comunidad la experiencia de juegos de mesa del mundo, del ecosistema de juegos de mesa argentina, también hizo que se fortaleciera el universo de diseñadores, y ahí les tiro la propuesta que agregamos este año en La Plata Lúdica, que siempre tratamos de meter, o bueno, por lo menos el año pasado y tratamos de agregar alguna cosita a los eventos, que es el show del pitch. El show del pitch es, ustedes conocerán el término, si no es un término en inglés, que pitchear algo es presentarlo de manera concisa, rápida y muy sintética. Bueno, nosotros agarramos un poco la idea del formato de los programas de talentos de la televisión, con un jurado estelar y qué sé yo, que esto y lo otro, y la actividad esta va a ser un evento tipo de talentos, pero donde 8 personas van a presentar sus 8 juegos de mesa de manera rápida en 5 minutos, pitcheando frente a representantes de 6 de los espacios editoriales más importantes de la Argentina. Van a explicarlo, tratar de venderle la idea al jurado con 2 personas que van a estar conduciendo el evento, le van a dar una devolución ahí en vivo y va a subir la otra y va a ir pasando así. Va a ser un evento que al final va a tener una votación de parte de los jurados y del público que esté mirando el evento, y vamos a dar un premio simbólico, un trofeo ahí, qué sé yo, al mejor prototipo del show del pitch, La Plata Lúdica, Tertulia Lúdica, que es con quien organizamos esto, que es un podcast sobre diseño de juegos de mesa. Y bueno, y esto es una actividad que no se ha hecho nunca en Argentina, por lo menos en lo que tiene que ver con rubro de juegos de mesa, y tenemos la duda si se ha hecho en algún otro lado del mundo. Con lo cual es nada, lo decimos con alegría, pero también con humildad, porque no es que nos la creemos que somos los más lindos, los más mejores, pero sí que tratamos de que esto
digamos, se haga permeable al resto de los eventos y por ahí se surjan estas nuevas ideas. El año pasado habíamos hecho toda una instancia más formal de picheos, o sea, gente que iba a llevarle sus juegos a las editoriales, y eso les gustó al encuentro nacional, y por ejemplo lo hicieron también. Y bueno, la idea es un poco eso, o sea, ya que somos el evento más nuevito, tener un poco este costado de identidad, decir, bueno, en el Plata Lúdica alguna cosita nueva todos los años aparece, no sé cómo vamos a hacer en los años próximos, pero bueno, alguna idea siempre vamos a hacer. Y bueno, va un poco por ahí todo el combo de evento. Es a diferencia de otros eventos en los que vos vas a comprar, das una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y después te vas, acá vos te podés quedar toda la tarde jugando. Puedes decir, el sábado es de 13 a 19, el domingo de 14 a 20, podés ir el sábado a las 13:05 y te vas a las 7 de la tarde habiendo estado toda la tarde jugando, sin que te haya salido un mango. El año pasado tuvimos una composición de, nosotros estimamos, 60-70% del público casual, o sea, no era gente que ya estaba metida en el mundillo y que se quedó totalmente sorprendida de encontrarse con 200 juegos en la ludoteca cuando pensaba que solo existía el Monopoly, el Tej, el Estanciero y el Pictionary. Y bueno, y hay tanta variedad, desde juegos que caminás con los deditos y tenés que robar un museo, hasta, una vez lo jugamos acá, lo trajo Gaby. Bueno, por eso, el Cleptómano, además con un muy buen nombre, hasta juegos súper duros, de estrategia súper densa y qué sé yo. Nada, hay una variedad muy grande y posta es una experiencia para aprovechar, porque está ahí, gratis, disponible. Y si tenés la posibilidad y te gusta el juego que pudiste disfrutar en la ludoteca, tenés la feria de stand donde podés comprarlo. Vamos a tener una promoción de cuenta DNI que va a haber un descuento específico para el evento, que no se va a pisar con las promociones regulares de cuenta DNI, así que no te va a quitar para comprar en otro lado. El acumulado, el reintegro. Claro, exacto. Y además, bueno, si quieren enterarse más detalles, va a haber varios torneos y demás. Tenemos un Instagram que es La Plata Lúdica, que pueden meterse, seguirnos ahí. Y bueno, y para ustedes, su rubro, vamos a tener una buena conexión de Wi-Fi para si quieren hacer cobertura, que puedan hacer streaming, que puedan conectarse de manera tranquila dentro del pasaje, que por ahí puede tener un problema de conexión del teléfono. Bueno, que tengas un Wi-Fi disponible. Solo les pedimos que se acrediten para saber ubicarlos cuando llegan, ese tipo de cosas. Pero nada, el show del pitch va a ser el domingo, 14:30 horas, en el Café de las Artes, que está ahí conectadito al pasaje. Así que eso es como una segunda invitación dentro de la invitación que les hacemos, porque bueno, es un experimento que tenemos que ver cómo sale, si a la gente le gusta, si la gente se copa, si es divertido o no es divertido. Hay que innovar. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias Facundo, Ezequiel, y vamos a seguir igual esta semana que queda difundiendo el evento y corriendo esta invitación que bueno, nos alegra que sea un segundo encuentro, lo cual habla de lo bien que estuvo el primero, así que bueno, ahí estaremos también, y bueno, mucha suerte con los últimos detalles que le queden ultimar. Queda. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Facundo Ferray y Ezequiel Bigrin. No le preguntamos cómo era el apellido. Cómo se pronunciaba, de La Plata Lúdica, este evento que va a suceder el próximo fin de semana, sábado 27, domingo 28 de junio. Vayan a seguirlos en las redes y bueno, vayan ahí si les gusta o no los juegos de mesa, bueno, vayan igual. Va a ver qué se encuentran. A probar qué onda. Vamos a un tema y enseguida venimos. Separador. Suscríbete.